Se han sentado aquí los siguientes invitados, a uno de ellos ya le conocerán y trae a una invitada muy especial que ha venido a nuestra ciudad y nos va a contar por qué. Estamos con Vicente Orts desde el Huerto del Cura. Hola, ¿qué tal? Que no ha venido solo, ha venido con, vamos a ver si lo digo bien, Helga Svenninga. Muy bien, muchas gracias. Sí, dime que lo he dicho bien, Helga. Lo has dicho muy bien. Estupendo. Bueno, ella ha venido porque es investigadora especializada en la figura del archiduque Luis Salvador, que no sé si lo saben, pero él fue un poco el encargado, ¿no?, el protagonista, y gracias a él la emperatriz Sisi vino a nuestra ciudad, vino al Huerto del Cura, fue por él. Pues por eso mismo estamos con su investigadora principal. Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de tener a Helga en Elche. Es un sueño traer a una investigadora de la calidad de Helga, que sabe de los Habsburgo. Es una familia que conoce bien y en particular la figura de Luis Salvador. De hecho, ella vive en Mallorca y, como nos va a explicar ahora, hay una ligazón entre Mallorca y el archiduque fenomenal. Y muy contentos porque esta tarde vamos a volver a restaurar una palmera que estaba a nombre del archiduque Luis Salvador. Por el hecho de acompañar a Sisi en esa visita a Elche, la palmera en su día murió y ahora vamos a restituir su cartel de dedicatoria con su nombre, porque creemos que el hecho de que está aquí Helga es una ocasión estupenda. Me encanta, Helga. Para conocerte un poquito mejor, ¿cómo empieza tu línea de investigación? ¿Por qué centrarte en esto? Porque he hecho mi tesis doctoral en la Universidad de Viena sobre el archiduque hace décadas y ahora llevamos 40 años juntos, él y yo. Y porque siempre hay algo nuevo que se puede investigar, se puede descubrir. Es una persona tan fascinante que aquí se conoce poco, en Mallorca más, porque ha vivido muchos años en Mallorca. Se compró unos terrenos y unas fincas en la costa norte, en la Sierra de Tramontana, y dejó una cosa muy importante, que es un libro en 9 tomos sobre las Baleares. Es una enciclopedia donde se puede encontrar cualquier cosa y es una joya que los mallorquines tienen, pero no lo aprecian tanto como tendrían que hacerlo. Por eso has venido tú, para que lo aprecien, ¿verdad? Se puede decir así. No, el problema es que, claro, toda su obra es en alemán. Claro. Entonces, ahora hay una traducción al castellano y al catalán, pero cuando yo empecé, solo existían los libros en alemán, los libros originales. Y claro, necesitaban una austriaca para entender los textos. ¿Qué es lo que caracteriza al archiduque? Ya me has dicho esa faceta viajera, ¿pero hay algo más? Sí, el archiduque era una persona muy interesante, porque es un miembro de la casa imperial, de la parte de la Toscana, de la segunda rama, pero era un archiduque de Austria. Y lo que hacían normalmente es que se dedicaban al servicio militar o se iban a cazar. Se casaban con una princesa y vivían bien. Pero el archiduque era muy curioso ya siendo niño, porque cuando vivían aún en Florencia, en el Palazzo Pitti, se subía a los árboles en los jardines Boboli, y su madre siempre decía a los criados: déjale Luis, está investigando la naturaleza. Y es así, se dedicaba toda su vida a la naturaleza, cuidaba animales, los amaba mucho, y se ve que era una persona muy sensible, pero al mismo tiempo tenía la capacidad de trabajar como un investigador. Entonces dejó una serie de 70 libros, desde Alborán hasta Chipre, desde Venecia hasta la costa de Argel, llena de información de su época. Y en un caso en Zakynthos, por ejemplo, donde hubo una gran ¿Una tempestad? No, cuando lo que pasó en Venezuela, un terremoto, se destruyó todo. Lo único que quedan son 2 tomos del archiduque sobre Zakynthos,
una parte general y una parte especial, y a través de los dibujos del archiduque se podían reconstruir las casas, las iglesias, y los únicos documentos que aún tienen en esta isla griega son los que están en los libros del archiduque. Entonces ha hecho una labor realmente importante para las ciencias, sobre todo naturales, y también la arqueología. ¿Y qué relación tenía con la emperatriz Sisi para llegar a convencerla para que viniera a nuestra ciudad? Porque el Luis Salvador ya había venido en 1871 a Elche, en un viaje, en su segundo viaje que hizo a Mallorca, que en esta época era con el tren de Barcelona, Valencia, Alicante, luego con el barco hacia Mallorca, y él escribe a su madre que había estado aquí visitando el Palmeral. Entonces se ve, como además le gustaban mucho los árboles, hay un libro que se llama Canciones de Árboles, que publica un año antes de morirse, que es precioso. Y la emperatriz y él se llevaban bien, siendo dos caracteres difíciles y dos personas un poco no los típicos Habsburgo-Lorenas, por ciertos motivos que ahora no hay tiempo para explicar esto. Y ella fue a verle a Mallorca a final de 1892, fue con su barco a Mallorca. Hay una foto preciosa con el barco Nixe del archiduque y el Miramar de la emperatriz. Sí. Se quedó allí y luego volvió, y a ella le gustaban mucho los viajes que hizo el archiduque, hasta que se quiso ir a Tasmania, porque había leído el libro del archiduque sobre Tasmania. Y la había convencido. Sí, lo que pasa, su marido dijo, hasta Mallorca sí, hasta Tasmania no. Oceanía no. No, Australia esto ya es muy lejos. Y entonces querían hacer un viaje juntos en Argel, en el 94, lo que pasa que no se pudo hacer por mal tiempo. Entonces ella se fue con su barco hacia Alicante y él con su barco de Mallorca también. Se vieron aquí y es el momento que se van los dos al Palmeral a verlo, porque él ya lo había visto 20 años antes. Fíjate, Vicente, ¿cómo fue el momento en el que vosotros os encontráis? Porque ella en un sitio, tú en otro. ¿Cómo surge esa relación para tenerla hoy aquí? Bueno, hace 2 años en el Huerto del Cura empezamos a investigar, a escarbar información sobre la visita de la emperatriz. Y ya Juanos Román, que había hecho un artículo sobre la visita de la emperatriz a Alicante y a Elche, ya menciona, pero en un tono un poco poético, que en esa visita la acompañaba Luis Salvador. Y nosotros lo tomamos como algo narrativo, quizá de ficción, quizá de realidad, y no estábamos seguros. Pero cuando empezamos a investigar en la hemeroteca de la época, empezamos a ver que mi abuelo, Juanos Román, tenía razón, que el archiduque ya estaba con el Nix en su barco esperándola en el puerto de Alicante. Ella se retrasó por lo que ya hemos explicado aquí en otras ocasiones, porque su barco encalló en las costas de Almería y hubo que rescatarla. Por fin llega a Alicante y se encuentran allí. Y toda esa información la hemos obtenido y nos dimos cuenta que quien de verdad sabía sobre Luis Salvador era Helga. Y ahí fue nuestra casualidad de encontrarla por internet. Era realmente difícil. Sabíamos que de vez en cuando iba a Mallorca o que estaba en Viena, pero ¿cómo le íbamos a encontrar? Y bueno, gracias a las redes sociales, en este caso, han tenido ese efecto positivo. La emplazamos a venir a Elche y ha cumplido su promesa y en un año está aquí. En un año, sí, ha tardado un poco, pero he tenido tiempo para hacer una cosa, se lo he explicado a Vicente antes. Me acordé que para la tesis doctoral me he leído todos los libros del archiduque, que en algunos libros habla de palmeras, que los describe también el ruido que hace el viento cuando mueve las hojas, qué árboles hay dentro. Entonces he dicho, si me dejas un poco de tiempo, voy a recopilar todo esto, todas las descripciones de las palmeras que tenía en su jardín en Egipto, las palmeras que tenía en Miramar, en Mallorca, porque
no solo era un científico, también hay unos textos muy poéticos, muy sensibles, y cuando lees esto, como describe lo que hace el sol, que se refleja en las hojas de las palmeras, te das cuenta que era una persona muy, muy empática, muy sensible, que tenía los dos lados, y es lo que me gusta de él. Helga, ¿qué decía de Elche? ¿Recuerdas algo que mencionara de la visita a Elche y tal? ¿O tanto...? No. Es muy difícil. Es muy tenemos difícil. fechas, pero nada más. Pero sí, lo que sé es que, por desgracia, hizo un librito sobre Valencia y no sobre Elche. Porque... bueno, pero esto no pasa nada, eso ya, lo ha otro capítulo. decidido él. Sí, es un poco el destino, porque Helga me ha explicado esta mañana que los viajes de los personajes imperiales de la corte de Habsburgo-Lorena, cuando son oficiales, sí están documentados y existe mucha información sobre ellos, pero en este caso se trataba de un viaje privado y por tanto la información escasea. Gracias a Dios que la prensa de la época recogió estas crónicas de las que disfrutamos ahora. Sí. Y Helga, a ti sí que te ha dado tiempo a ver algo de nuestra ciudad, ¿no? De Elche. Bueno, llegué ayer totalmente cansada. ¿Habías estado alguna vez aquí? No. Vale. No, lo único que conocía era el aeropuerto de Alicante. Y hoy Eso no ya es nada, no hemos hecho una pequeña vuelta por la ciudad. Me voy a ver el huerto, la dama de Elche, que me hace mucha ilusión. Bueno, porque... la dama precisamente no la vas a ver, ¿no? Va a haber una reproducción que ya he visto esta mañana, que es la que tenemos de los años 40 en el jardín y que se ha preservado, es una buena copia. Sí, la más realista, según los creo. expertos, sí, probablemente. Y mañana vamos al yacimiento arqueológico de la Alcudia, donde van a hacernos una guía especial. Sí, esto me hace mucha ilusión porque también el archiduque se ha interesado mucho por los orígenes árabes en Mallorca, ha hecho un libro sobre la influencia del árabe en el catalán, entonces estoy ahora en mi... Es que era un personaje cultísimo, es decir, erudito, no solamente en la parte de ciencias naturales, sino también en la parte un poco de belleza, de la arqueología, es un personaje que está por descubrir en España y espero que con la ayuda de Helga se pueda conocer más. Claro, esta tarde me has dicho que vais a hacer ese acto. ¿Nosotros podemos acudir si nos apetece? Por supuesto. Hombre, por invitar a la gente que nos está viendo para seguir descubriendo un poquito más de la historia. Muy bien, además, estamos encantados. Quiero, si Vicente me permite, no se lo he pedido, he traído este libro del archiduque que son las canciones de árboles y me gustaría traduciendo unas páginas sobre las palmeras, cómo describe él el viento de las palmeras, los pájaros. Es muy, muy bonito y creo que es el... Me comprometo a que se publique eso. Lo has dicho en directo, Vicente. Bueno, ya está. ¿qué vamos a hacer? No hay vuelta atrás. ¿Qué vamos a hacer? Chicos, un placer teneros aquí, conocerte. Muchas gracias por haber dejado hablarme sobre mi querido hombre. Y a ver si repites visita. Sí, por supuesto. Pues gracias. Vicente, muchísimas gracias. Gracias Teresa, a ti y a Teleelche. Como siempre, esta es tu casa. Nosotros, no sé si Chema, si pasar a José Jiménez Carpintero es mejor, porque como es más cortito. Perfecto, otra vez. Aquí estamos Chema y yo todo el rato ahí conectados. No me ven, pero estamos conectados. Como también estamos conectados con ustedes porque continuamos en Día a Día. Termina la entrevista desde el Huerto del Cura. Ya saben que esta tarde se pueden pasar por allí, realizan la visita y de paso conocen más historia. Nosotros vamos a pasar, como decía antes, con José Jiménez Carpinteros porque una servidora se ha marchado.